El siervo se pregunta a sí mismo, ¿cómo yo puedo ayudar a los demás? El siervo agarra y está siempre dispuesto y en su mente consciente de cómo yo ayudo a otro. En cambio, el egoísta, ¿qué dice? ¿Cómo los demás me ayudan? ¿Cómo los demás me sirven? Entonces, la diferencia de un siervo es una persona que piensa en los demás. Por eso acá dice, ¿no? Nosotros, que ya hemos sido transformados por Cristo, que su sangre ya nos redimió y nos salvó, nos dice, no uses esa libertad que Dios te ha dado para satisfacerte a ti mismo, para satisfacer tu propio yo, ¿no? Sino para servir por amor los unos a los otros. Entonces un siervo sirve a los demás. Y en el transcurso de lo que vamos a ir aprendiendo vamos a ver de qué manera podemos servir. De qué manera podemos servir. Entonces vamos a ver nosotros un ejemplo de quién, un ejemplo del servicio. ¿Y quién es la persona que nos puede dar un mayor ejemplo? Jesús. Nos vamos a buscar un capítulo de la Biblia que nos habla sobre el servicio. ¿Okay? Aparte de que dijo Enrique que se refiere a Jesús no ha venido a servir, sino no ha venido a ser servido, sino a servir, ¿no? Y él nos dio un ejemplo cuando estaba disputándose quién va a ser el mayor en el reino, ¿no? No sé si se acuerdan de ese pasaje bíblico. Y Jesús dijo, ¿no? Que nosotros no debemos de ser servidos, sino que hemos venido a servir, ¿no? Pero ahora vamos a buscar otro pasaje también, que nos va a apoyar en la idea. En Juan capítulo 13, o sea, cómo Jesús actuó. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, del 3 al 5, voy a leer acá. Juan 13, del 3 al 5 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el brillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, ¿qué hizo Jesús en ese momento? Según este pasaje bíblico, lavó los pies de sus discípulos, ¿no? Eso era una cosa de que van a gloriarse, lavarle los pies a alguien, para nada. Si nosotros nos ubicamos en el contexto de ese tiempo, ustedes se imaginan, antes no tenían zapatos como nosotros tenemos, ¿no? No usaban talquito tampoco, ¿no? Si la gente caminaba kilómetros de kilómetros, pisaban fango, de repente pasaron por algún camino pisaron excremento de oveja o de caballo, no sé, de mula, el pie estaba pero recontra sucio, ¿no? Y Jesús en ese momento le daba a sus discípulos. ¿Por dónde habrán dado a sus discípulos? De repente hicieron un mandado, se metieron al mercado y pisaron una parte donde había pues pescado, todo. Y ya se imaginan, ¿no? A veces cuando uno va al mercado, a diferentes lados, ¿qué es lo que puede suceder? Entonces él le lava los pies en ese momento. ¿Habrá sido agradable lavarle los pies a la gente? No. Y Jesús nos da un ejemplo de que él se humilló. Él no dijo, no, ahí nomás, yo no le lavo los pies. Él se humilló. Vamos a leer unos versículos más adelante, este pasaje, porque ya lo conocemos también, ¿no? Vamos a leer en el versículo 14 y 16. Y miren lo que dice Jesús, ¿ah? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué palabra clave dijo Jesús en esos versículos?
ejemplo se da. Entonces nosotros tenemos un ejemplo de Cristo de cómo debe de ser un siervo. Un siervo no debe de ser vanaglorioso, debe ser una persona humilde, ¿no? Vamos a buscar otro ejemplo más, en Filipenses capítulo 2. También nosotros lo conocemos ese pasaje bíblico, ¿no? Porque se refiere a la exaltación de Cristo, ¿no? Humillación y exaltación de Cristo. En Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Del 3 al 5, dice así, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y vamos a seguir leyendo hasta el 8, ¿no? El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay dos cosas muy importantes que resaltar, y son las que nosotros conversamos al inicio, ¿no? Un siervo nosotros servimos porque estamos obedeciendo a Dios. ¿Y Jesús qué hizo acá? ¿Qué podemos aprender de él? Primero, él se despojó de sí mismo. O sea, para ser un siervo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Despojarnos. ¿De qué tenemos que despojarnos? De ciertas cosas, de ciertas cargas que nos van a impedir el servir. Por ejemplo, ya que vamos a estar en la EBDB, ¿qué es lo que va a ocurrir en EBDB? Imagínense si un niñito se ensucia sus pantalones. Ya, pues se ensució los pantalones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No, que lo haga el otro hermano que tiene paciencia. No, yo no lo voy a hacer. Y se van a tirar la pelota. ¿Qué hace el siervo? El siervo se despoja a sí mismo. El siervo se despoja a sí mismo. Y va a ayudar a ese niñito. Porque ese niñito no sabe qué hacer. Encima va a tener vergüenza porque van a haber otros niñitos que se van a burlar de él. Y nosotros tenemos que proteger y evitar de que él se sienta mal. De repente un niño se accidenta y yo después tengo que ir a ver el partido. Saliendo del LDB tengo que ir a ver el partido. Y tiene la posibilidad de ayudarme y llevarlo a ese niñito para que a la posta donde Jesucito o algo, ¿no? Pero agarra y dice, no, que lo lleve otro, porque yo voy a ir a ver mi partido. Juega Real Madrid-Barcelona y voy a ir a ver el partido. No va. Entonces hay cosas que uno tiene que aprender, ¿no? De despojarse ¿qué? A sí mismo. El siervo se despoja de sus cosas y Jesús lo hizo. A él no le importó el ser igual a Dios. Él dijo, soy Dios, yo no puedo rebajarme a ir a la condición de un hombre pecador, pestífero, ¿no? Porque el hombre es una podrida llaga de la cabeza a los pies y él emana un olor muchas veces cuando pecamos que no es grato a Dios. Y él se hizo hombre, vivió entre nosotros, soportó ese olor fétido que emite el pecado del hombre y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesucristo fue obediente. ¿Un siervo qué es? Una persona obediente. ¿Obediente a quién? ¿A la hermana Elsa? ¿A la hermana Vivian? ¿Al maestro? ¿Al pastor? No, a Dios. Porque la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre, bienaventurado el varón cuya confianza es Jehová. Nosotros obedecemos a Dios, obedecemos a Jesucristo porque Él nos salvó y nos redimió de la muerte en la cruz. No nos redimió de la cruz Mariela, o Miguel Ducto, o el hermano Miguel. No. ¿Quién murió por nosotros en la cruz? Jesucristo. Y a Él le debemos obediencia hasta la muerte. Motivados por la redención de Cristo, nosotros obedecemos y servimos. Entonces el siervo es una persona que se despoja a sí mismo
y es obediente. Otro ejemplo más de siervo. Vamos a verlo en Pablo ahora, ¿no? Porque Pablo dice unas palabras muy interesantes y muy importantes. Y vamos a buscar en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6. De 2 de Corintios, capítulo 6. En 2 de Corintios 4, 5 es una de las epístolas de Pablo que entrega a la iglesia de Corinto y le dice, ¿no? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús, ¿no? Entonces Pablo predicaba no de él, en su prédica no hablaba de él, que yo pues soy lo máximo. Yo fui fariseo de fariseos, ¿no? En cuanto a la ley fariseo, conocedor de toda la ley. Y Pablo se paraba y predicaba de él, no. Él que dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Él no hablaba de sus ejemplos, no decía nada de él, sino de quién, a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces los maestros, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que tener bien enfocada cada lección que den, a cada niño, a cada adolescente, a los jóvenes, con quien les toque. Ustedes están predicando de Jesucristo, no están predicando de sí mismos. Ustedes cuando transmitan un mensaje, van a transmitir el mensaje de Cristo. Y ustedes van a transmitir un mensaje como siervos a los niños. Un servicio. Están dando un servicio por amor a quién? A Jesús, ¿no? Otro versículo más. En el capítulo 6, ahí volteando la hojita, una característica más que tenía Pablo, que es muy importante resaltar, es que dice, no damos a nadie en ninguna ocasión de qué, de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado, insultado, burlado, ¿no? Entonces nosotros también, como maestros, como ayudantes de la EBDB, tenemos que entender algo del siervo, ¿no? El siervo no da ninguna ocasión de tropiezo. Ustedes tienen que tener muchísimo cuidado con sus actitudes, con sus palabras, con algún gesto, cómo se comportan. Los jóvenes que están apoyando de repente no enseñan, pero dejen de repente los chicos de estar hablando tonteras afuera. Porque los niños lo van a escuchar y van a decir, mira, este es el maestro que me ayuda. Si él habla tonteras, normal, pues no. Y en la clase la maestra se esmeró en dar la lección, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, niños, compórtense, y después salen afuera y empezaron a hablar cualquier cosa. Entonces nosotros, ¿qué? Un siervo que hace, no damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo. ¿Para qué? Para que el trabajo, todo el esfuerzo, todo lo que se ha hecho no sea tomado en vano, vituperado, insultado, ¿no? Ya, tengamos mucho criterio en ese sentido. Entonces, de Pablo aprendemos esas cosas, ¿no? Pablo, él, como siervo, se dedicó a ¿qué? A llevar el Evangelio de Jesucristo. Y ustedes también como siervos van a transmitir el Evangelio de Jesucristo en esta EBDB. No importa la función que tenga, cada función que tenga va a ser importante. Y ahora, volviendo al libro de Filipenses, para llegar a una conclusión de qué es un siervo, vamos a llegar a una conclusión. ¿Ya? Filipenses lo resume ahí en el capítulo 2, para que no lo olviden, que lo tengan ahí anotado y se quede siempre en nuestra cabeza. Cuando alguien nos pregunte qué es un siervo, ustedes no hablen con sus propias palabras, sino responden Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Filipenses capítulo 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
para envanecerse, para creerse más. Por si acaso, miren, yo estoy ayudando en la IBDB, no soy cualquier cosa. Yo voy a salir y voy a animar a los chiquitos para que se diviertan. Así que yo soy. Sin mí no funciona esto. Entonces, el siervo no hace eso, ¿no? Nada hay por contienda, por vanagloria. ¿No? Nada dice, ¿no? Entonces, un siervo, ¿qué característica tiene? Lo hace con humildad. Y siempre va a mirar al otro como superior a él. Siempre va a mirar al otro. Cuando uno mira al otro como superior a él, ¿cómo hace? No le habla, oye, ya apúrate, tráeme. No, sino, por favor, gracias, apóyame, ¿no? Siempre con un respeto. Por eso, nada por vanagloria, nada por creernos más. Siempre hay que mirar a los demás como superiores a nosotros. Un siervo es humilde. Esa es la característica de un siervo, es una persona humilde. ¿Cuál es la otra característica según el versículo 4? No mira por lo suyo propio. Jesucristo se despojó a sí mismo, ¿no? Se despojó a sí mismo. El siervo va a mirar por lo de los demás. ¿Qué necesita? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué apoyamos? Falta agua, ya traigo agua. Falta esto, coloquemos la cortina, nos subimos, ya, lo hacemos rapidísimo. A ver, ¿qué falta? Se cayó esta chinche, ya. Falta, yo voy a sacar copia. Él va a sacar copia. No, yo lo traigo, yo puedo, yo vivo cerca, yo voy a traer esto. El siervo no mira por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Entonces nosotros vamos a ser siervos ese día. Tenemos que servir a los niños, a los adolescentes, comprenderlos. Especialmente a los adolescentes que son su conducta a veces es tan voluble, ¿no? Pueden venir un día alegre contigo, y mañana están amados, asados. Porque de repente en el Facebook publicaron algo que no les gustó. Ahora hay que hablar de eso, ¿no? Antes se hablaba de otra cosa. Pero a veces pasa algo, ¿no? Y uno tiene que tener tolerancia. Tiene que aprender a ser tolerante con ellos. Uno tiene que aprender a ser tolerante con los niños inquietos. A veces da ganas de agarrarle los cabellos. Bueno, no. Uno tiene que ser tolerante con ellos. Van a haber niños inquietos. Un inquieto mueve otro inquieto y el otro como un dominó. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Respirar. De nuevo, al niño no se le corrige, se le instruye. Instruir es agarrar, no te muevas, siente. Se va a parar. Ven, no te muevas, siente. De nuevo se va a parar y va a hacer. No te muevas, siente. Pero ya lo abrazas. Le agarra la mano. Y ya te quedas ahí. No te mueves. Pero ya con paciencia, ¿no? O sea, Dios nos llama a que tengamos bastante paciencia, ser tolerantes, que no nos estresen, porque va a haber momentos en la semana que se nos va a salir de la casilla del control y no vamos a poder controlarnos. Entonces el siervo hace eso, ¿no? No mirando por él mismo. No, que el niño se tiene que comportar tal como yo digo. No, van a haber personas diferentes, de diferentes características, vienen de diferentes hogares. Algunos van a venir bien limpiecitos, otros no, se van a venir tal como se levantaron, de repente sin almorzar, sin desayuno. Tenemos que entender, van a haber algunos que van a estar rondando porque de repente no han almorzado. Uno cómo sabe si almorzaron o no, no almorzaron. Y de repente vienen a la iglesia a comer algo porque hay refrigerio. Tenemos que entender toda la situación. Nuestra mente tiene que estar abierta, sin prejuicios. Libre, esa semana tiene que estar libre para poder entender y comprender a todos. ¿Ok? Entonces, el siervo mira cómo servir a los demás, cómo compartir, se preocupa por nosotros. Entonces, entendiendo eso, un siervo no es una persona jactanciosa ni mira por lo suyo. El egoísta sí, se va a preocupar. Oye, pero me tiene que traer a mí todos los materiales, pues yo no puedo enseñar así. O sea, si me han dicho que yo enseñe, tráiganme todo, ¿no? A ver, no, pues, o sea, somos siervos. El siervo tiene que preocuparse. ¿Cómo hago? ¿Qué falta? Previamente, a ver, tiene, no, de repente a Vivian se le fue, ¿no? Por ella es la coordinadora. Se le fue algo. No te preocupes, Vivian, yo voy a colaborar. Yo voy a traerlo. O de repente le avisamos a Vivian previamente, Vivian, ¿tienes esto, esto? No, ya, no te preocupes, ya, te faltan 2 días, ya, yo lo veo. El siervo se adelanta. Tiene que estar ahí, no me han dado, parado.
privilegio. El servicio es un privilegio. Y eso entiendan. Aparte que es un sacrificio, es un privilegio. Es un privilegio que estamos teniendo nosotros de poder compartir, de servir, de dar a Dios algo, de retribuirle algo que Él nos ha dado. Él nos ha dado la salvación y nosotros retribuimos esto tratando de llevar un mensaje. Pero nosotros solos no podemos hacerlo, somos un equipo. Y cada uno tiene un don, un talento que Dios nos ha dado. Algunos tienen varios dones, ¿no? Si Dios te ha dado eso, excelente, ¿no? Excelente. Mientras más dones exploten de tu ser, mejor. Porque si tú puedes enseñar, puedes cantar, tienes esa capacidad de ser amigable, servicial, si tú puedes agarrar y tener todas las fuerzas y las dinámicas para subir, de ayudar, tienes las habilidades de poner poquitos, aparte de que cantas, enseñas, nadie te debe privar. Y si alguien te dice eres un figurete, esa es la voz de Satanás. Porque tú utilizas tu don ¿para qué? Para servir en la iglesia, para servir en la obra de Dios. Porque si tú en tu trabajo, en tus estudios o en donde vayas, tienes esa capacidad y ese don de liderazgo, de poder asumir responsabilidades, ¿por qué mi iglesia también no? ¿Quién te puede limitar? Nadie. Y si uno escucha, oye, que siempre estás en todas, porque tú no lo haces, pues, si tú lo harías, yo no estaría en todas. Aunque sea, me dedicaría a una o dos cosas, pero como no lo haces, tengo que estar en todas. En cambio, si hubieran 2 o 3 o 4 que harían lo que yo estoy haciendo ahorita, bacán, porque nos repartiríamos y no sería mi mérito, no sería mi mérito. ¿Le responden así? Es porque Dios te ha dado ese don. Y vamos a buscar en nuestra Biblia, ¿no? En Romanos capítulo 12, versículos 3 y 8. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque a veces provocamos el desánimo a algunos hermanos, ¿no? Que están dispuestos a hacer las cosas. Y uno, oye, qué figurete, ya lo bajaron totalmente, ¿ah? Y ya no quiere hacer nada después. Pero también, chicos, si están escuchando eso, ustedes tienen que ser oídos sordos a esas voces. Ahora que yo estoy con mi hijita, paro viendo Discovery, ¿no? Y tengo que estar viendo el canal, voy a repetir todos los dibujitos que hay de todo. Pero hay un dibujito del Principito, porque uno lee la obra del Principito. Pero ahora lo dan entero. Y en el Principito salen las penumbras. Yo creo que me quedo más viendo que mi hijita, ¿no? Me quedo ahí atento. Pero siempre hay una voz de las penumbras y la cobra siempre habla, no puedes hacerlo, ya no lo hagas. Le dice al Principito, no, ya tu amigo está muerto. Y él estaba viendo un mensaje. Tu amigo está muerto, pero el Principito decía, no está muerto. Él está vivo porque en mi corazón yo siento que está vivo. Y muchas veces esas voces también hacen recordar cuando agarran y te dicen, no, tú no puedes hacerlo, tú no sirves para cantar, no, tú qué vas a servir para animar. No escuchen esas voces. Nosotros tenemos que tener nuestros oídos sordos para escuchar. Y una vez un profesor en clase nos explica una carrera de los sapos, ustedes lo habrán leído en internet. 4 sapos empiezan a participar en una carrera en una colina en el desierto. Y hacen la carrera. Entonces subir la colina empinada en desierto para los sapos que no están en su hábitat porque ellos viven en lodo, en zonas boscosas, ¿no? Un poquito difícil. Y los hacen correr a los sapos. Y los sapos empezaron a correr, ¿no? Y en el camino decían, no lo vas a lograr, no vas a llegar, le decían. Y uno caía, y otro caía, y otro, ¿no? Pero hubo uno que llegó hasta el final. Y ese sapito que llegó fue el sapito que ganó. ¿Y por qué ganó? Porque era sordo el sapo. El sapo no escuchó las voces de las personas que decían no puedo. El sapo era sordo y llegó. Muchas veces nosotros tenemos que ser sordos para escuchar esas voces de desánimo y que nos tratan de mangonear y bajar nuestra intención de servir, porque esa intención de servir y de apoyar no es motivada por los demás, es motivada por Dios. Y nadie debe de quitarnos esa desmotivación. Romanos 12, capítulo 3 al 8. ¿Ya? Dice así, dijo
Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, a ver, ¿quién lo puede leer? Marquito, lee, porque vos fuerte, así, varonil. Del 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con recibe. Muy bien. Entonces aquí ya, claro que el agua no puede ser, ¿no? No hay que hacer mucha profundización en las escrituras, etc. Todos somos un cuerpo y todos tenemos diferentes funciones. Algunos son oreja, otros son pie, otros son las manos. Si faltan las manos, va a ser difícil. Si faltan las orejas, no se va a poder escuchar bien. Si falta un ojo, no se va a poder avanzar como uno quiere, ¿no? Si la nariz no está funcionando, no va a tener la posibilidad de respirar bien el cuerpo. Todos somos importantes, recuerden. En la EBDD, todos son importantes. El que va a servir el agua, si le tocó servir el agua, tiene que hacerlo con alegría. Porque si no viene el hermano que sirve el agua, el que enseña ya no va a poder tener esa concentración que necesita tener, porque va a estar preocupado por enseñar y por servir el agua. Y de repente se le va a ir todo lo que él tenía en mente. Entonces hay personas que tienen toda su función, no porque sirve el agua es menos que el que enseña. Entonces debemos de entender eso, que nuestra función es importante, porque el que está dirigiendo los coros en EBDB o ayudando es tan importante como el que está en el reparte de refrigerio. Todos son importantes en un cuerpo. Y en la EBDB también todos somos importantes. Por eso dice, ¿no? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, ¿cómo? Con alegría, ¿no? Entonces todos somos importantes. Ustedes recuerdan esa historia del carpintero, ¿no? Del taller de carpintería. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos han leído esa historia del taller de carpintería? ¿Ah? No, es del taller de carpintería. En un taller de carpintería hubo una huelga de las herramientas, ¿no? Entonces el hermano Martillo se asó, ¿no? Porque él decidía la reunión y uno le dice, ¿sabes qué? Estamos cansados porque tú haces mucha bulla. Mucha bulla, ¿no? Entonces el cepillo responde, el martillo le dice al cepillo, bueno, también estamos cansados por ti, porque el cepillo le dice al martillo eso, porque tú también raspas mucho y incomoda. Y la regla se levanta, pues, y le dice el cepillo a la regla, no, la regla es la culpable, porque siempre para midiendo a todos y nadie tiene, pues, para él nadie es perfecto, porque nos para midiendo y nadie está bien. Y así todas las herramientas empezaron a quejarse y el destornillador empezó a quejarse de que me paran moviendo la cabeza y todo el mundo se quejó, nadie quería hacer nada. Pero en ese momento llega el carpintero y el carpintero empieza a utilizarlos a cada uno. Coge el martillo y empieza a clavar, coge el cepillo y empieza a pulir, ¿no? Y al destornillador y empieza a mover el destornillador y a todos los empieza a utilizar en su función y construye un púlpito muy hermoso.
Y después todos se dieron cuenta de que cada uno en su función era importante. Cuando todos trabajamos con la intención de servir, de ayudar, y ayudarnos entre todos, nos soportamos, nos tenemos paciencia, aceptamos nuestros errores, nuestras diferencias, nuestras deficiencias, nuestras virtudes las resaltamos y nuestros defectos los minimizamos, nosotros podemos lograr cosas excelentes. Si en cambio nos quejamos del uno del otro, no que este es un ocioso, no que este no sirve, no que este no habla bien, no que etcétera, etcétera, y miramos defectos, no vamos a hacer nada y no vamos a lograr nunca nada. El siervo es una persona que tiene paciencia de los demás, tolera. Y para eso Dios nos ha usado. Ustedes, cada uno de los que va a intervenir en la obra de la EBDB, tiene que tener esa intención de ser utilizado por Dios. De repente, el día 16 van a salir unos púlpitos muy hermosos. Cada niño convertido es una joya preciosa en la corona de Jesús. Entonces, cada niño que se convierta a Cristo va a ser un éxito para todos. Y ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro propósito final. Ustedes miren a cada niño como una persona que va a estar convertida y salva para la eternidad. Y ese debe ser nuestro anhelo en servir ese día. Entonces, esperamos que esta meditación nos sirva y nos ayude a reflexionar. Reflexionen, chicos, en cada versículo. Algunos han anotado, otros tienen un poder magnífico de memoria, lo han repetido todo. Así que medítenlo, muévanlo, remuévanlo, no se olviden. Filipenses 2, 3, 4, que en la cabeza. Filipenses 2, 3, 4 acá en la cabeza. Eso es lo que yo voy a hacer esta semana, un siervo. No voy a mirar más arriba de lo que debo de mirar a los demás, debo de mirarlos como superiores a mí mismo y no debo de mirar por mí mismo, sino por lo de los otros, ¿no? Dios los bendiga. Voy a invitar a Miguel para que